Tenía 54 años cuando supe que mi vida no era lo que pensaba. Mi nombre es Isabel Márquez, y durante casi 30 años estuve casada con el hombre que creí era mi compañero de vida, Julián. Tuvimos 2 hijos, construimos una casa con jardín en las afueras de Madrid, y atravesamos juntos enfermedades, deudas y celebraciones familiares. Yo había dejado mi carrera como diseñadora de interiores para criar a los niños y acompañarlo en su camino como empresario. Aparentemente, teníamos una vida estable, pero las apariencias, como pronto aprendería, son espejismos disfrazados de rutina. Todo comenzó con pequeñas señales, llamadas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación, mensajes con nombre de cliente a horas extrañas, y viajes repentinos por negocios. Durante meses, me dije a mí misma que eran paranoias, que Julián siempre había sido reservado y distraído, hasta que una noche, al regresar de una cena con amigas, encontré un mensaje en su computadora, abierto por descuido. Era una conversación con otra mujer, íntima, detallada, antigua. No era un desliz. Era una relación paralela. Llevaba más de 3 años engañándome con una mujer más joven, su asistente personal. Me senté en silencio frente a la pantalla, con las manos temblorosas y una sensación de vacío que no sabía cómo nombrar. No lloré esa noche. El llanto vendría después, en soledad, en pequeños momentos, al doblar su ropa, al mirar la cama vacía después de que él se fue sin dar explicaciones. Como si yo fuera la intrusa en mi propia historia. Durante semanas, me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Julián se había ido, pero sus cosas seguían allí. No se llevó nada, como si pensara que volvería, o peor aún, como si yo no tuviera el valor de echarlo. Mis hijos ya no vivían conmigo. Sofía, la mayor, vivía en Berlín con su pareja. Tomás, el menor, estudiaba en Valencia. Cuando les conté lo sucedido, ambos reaccionaron con sorpresa, pero también con una calma que me hizo darme cuenta de lo mucho que había ocultado mi propio dolor. Tomás me dijo algo que se me quedó grabado. Mamá, ya es hora de que pienses en ti. Siempre fuiste tú la que sostuvo esta familia. Aquel comentario fue como una bofetada de realidad y al mismo tiempo una semilla de cambio. Decidí sacar todas las pertenencias de Julián. Las empaqué en cajas con manos firmes. Cada prenda era una despedida silenciosa. Luego, pinté las paredes del salón. Cambié las cortinas. Me corté el cabello. Empecé a salir a caminar cada mañana por el parque. Aunque al principio me sentía ridícula, era como aprender a vivir sola de nuevo. A veces me sentía fuerte, otras, rota, pero cada paso era mío. Una tarde de otoño, mientras hojeaba libros en una pequeña librería del centro, conocí a Gabriel. Tenía una voz serena, el cabello gris y unos ojos profundamente amables. Se me acercó para recomendarme un libro de poesía de Idea Vilariño. Dijo: si buscas algo que hable del amor y de la pérdida, esto te puede tocar el alma. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me sorprendió su forma directa y sensible. ¿Y tú cómo sabes lo que toca el alma de alguien?, le pregunté, medio en broma, porque la mía también fue tocada hace tiempo por una traición parecida. Y así empezó una conversación que duró más de 1 hora entre estanterías, palabras y silencios compartidos. Durante las semanas siguientes, Gabriel e Isabel se cruzaban casi sin buscarse, primero en la misma librería, luego en un café cercano donde él acostumbraba leer por las mañanas. Nunca forzaba nada, siempre respetuoso, siempre presente. Un día, él la invitó a una exposición de arte contemporáneo. Isabel, que llevaba años sin pisar una galería, aceptó con cierto nerviosismo. Al llegar, se sintió torpe, fuera de lugar, pero Gabriel caminaba con una calma contagiosa, deteniéndose frente a las obras, comentando con pasión pero sin pretensión. Frente a una instalación de espejos rotos y luces suaves, él dijo: el arte, como la vida, a veces se vuelve más hermoso cuando ha sido roto y recompuesto.
Sabel lo miró sin decir palabra, sintió que aquella frase, aunque dicha con naturalidad, hablaba directamente de ella. Luego de la exposición, caminaron bajo una ligera llovizna. Gabriel le ofreció su bufanda. No se tocaban, pero la cercanía era íntima. El silencio entre ellos no pesaba. Era cómodo, verdadero. Las citas se volvieron más frecuentes. Iban a ferias de libros, conciertos pequeños, incluso paseaban por mercados de domingo. Gabriel le hablaba de sus nietos, de su afición por la jardinería, de su divorcio complicado tras 20 años de matrimonio. Isabel, poco a poco, empezó a abrir su corazón. Le contó de Julián, del dolor profundo, de las noches en que sintió que no valía nada. Sentí que era invisible, que había dejado de ser mujer para convertirme en una figura útil. Y luego ni eso, confesó una noche. Gabriel no dijo nada por un momento. Luego, le tomó la mano por primera vez. Isabel, tú no dejaste de ser mujer. Fuiste tan mujer que te olvidaste de ti misma por darlo todo. Ahora es tu tiempo, y si me dejas, quiero compartirlo contigo. Las lágrimas rodaron por su rostro, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía a Isabel, no como esposa, madre o víctima, sino como mujer. El invierno llegó con una lentitud gris, pero Isabel lo recibió diferente ese año. Por primera vez en mucho tiempo, no temía los días cortos ni las noches silenciosas. Gabriel se había vuelto una presencia constante, no invasiva, sino cálida. No compartían todos los días juntos, pero sí lo suficiente como para que el corazón de Isabel comenzara a latir con otro ritmo. Un sábado, él le propuso una escapada de fin de semana a un pueblo costero. Dudó en aceptar. Hacía más de una década que no compartía una habitación con un hombre, no por moral, sino por miedo a su cuerpo, a su edad, a los juicios que ya no venían de afuera, sino de ella misma. Esa noche, frente al espejo, se miró como hacía años no lo hacía. Las arrugas, las estrías, los cambios que la vida había dejado en su piel. Por primera vez no sintió vergüenza, sino respeto. Cada línea era un mapa de lo vivido. Pensó en lo que Gabriel vería, una mujer real, con historia, con coraje, y decidió ir. En el pequeño hotel frente al mar, compartieron vinos, caminatas, silencios que no pesaban. Cuando finalmente se abrazaron en la cama, no fue una escena de película, fue algo más íntimo, lento, tierno. Isabel lloró en silencio después del primer beso. ¿Estás bien?, susurró Gabriel. Sí, es que pensé que este tipo de amor ya no era para mí. Él la abrazó más fuerte. Este tipo de amor es para ti. Siempre lo fue, solo que a veces la vida se toma su tiempo para enseñarnos lo que merecemos. Los días siguientes fueron distintos. Isabel volvió a su casa con una sensación nueva. Ya no era una mujer marcada por la traición, sino una mujer que se había encontrado a sí misma y, en ese encuentro, había encontrado a otro. No todo era perfecto. Había días en que las dudas regresaban, en que el pasado tocaba la puerta, pero ahora ella sabía cómo responder con dignidad, con límites, con la certeza de que había aprendido a cuidarse. Gabriel no quiso apresurar nada, nunca habló de vivir juntos ni de planes grandiosos. Su amor se construía en lo cotidiano, en las comidas de domingo, en los libros que se prestaban, en los silencios compartidos con una taza de café entre las manos. Un día, Sofía vino de visita. Madre e hija se sentaron en la cocina, y por primera vez, Isabel le habló de su nuevo amor sin esconderse. ¿Y estás feliz, mamá?, preguntó ella, sonriendo. Sí, pero más que feliz. Me siento libre, libre de haber perdonado, libre de haberme elegido. Sofía la abrazó con lágrimas en los ojos. En ese momento, Isabel entendió que no solo había sanado su herida, sino que también había dado permiso a su hija, y a otras mujeres de creer que siempre hay un después, incluso tras el abandono. Semanas después, mientras paseaban por un jardín botánico, Gabriel tomó su mano y dijo: «Hay amores que llegan tarde,
pero llegan cuando uno ya sabe quién es. Por eso son más reales. Sabel sonrió, no necesitaba promesas. Estaba donde quería estar. Había reconstruido su vida no para llenar un vacío, sino para construir un hogar en ella misma, y desde ese hogar, el amor que vino ya no era salvación, era compañía, era elección, era paz,